Imagina este escenario. Avanzas con esfuerzo, luchas por construir algo valioso, pero lo único que recibes de los demás son dudas, críticas o indiferencia. En lugar de apoyo, te rodean voces que cuestionan si realmente podrás lograrlo. Y lo peor es que, en medio de ese ruido, comienzas a sentir el peso de esas palabras dentro de ti. Este video está hecho para ese momento, para cuando nadie cree en ti y necesitas recordar cómo pensar, cómo actuar y cómo vivir como un verdadero estoico. Hoy vas a descubrir las claves más poderosas de esta filosofía para mantenerte firme incluso cuando el mundo entero te da la espalda. Vamos a hablar de por qué no necesitas validación externa para seguir tu camino, de cómo convertir la incredulidad en disciplina, de qué significa apoyarte en la virtud cuando la soledad parece ser tu única compañera, y de cómo entrenar tu mente para que ninguna mirada de duda pueda quebrarte. Y escucha bien, quédate hasta el final, porque la última enseñanza será la más poderosa, y puede marcar un antes y un después en tu vida. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de tus decisiones, de tu constancia, de tu disciplina. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu manera de enfrentar la vida, escribe en los comentarios: soy estoico, aunque nadie lo vea. Porque lo eres. Porque tienes esa fuerza en ti. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordar lo esencial: que la paz, el coraje y la libertad no se encuentran afuera, sino dentro de ti. Así que quédate hasta el final. No por rutina. Quédate por convicción. Porque tal vez esta mañana no cambie el mundo, pero puede cambiar la forma en que tú lo enfrentas. Y eso, amigo, lo cambia todo. El peso de la incredulidad y el juicio ajeno es una carga que todos conocemos, aunque no siempre lo confesemos en voz alta. Es ese momento en el que compartes un sueño, una meta o un proyecto, y lo único que recibes como respuesta es una mirada incrédula, una sonrisa de burla o un silencio incómodo que dice más que 1000 palabras. Y lo más duro no es la duda de los demás, sino el eco que dejan esas voces dentro de ti, como si intentaran colarse en tu propia conciencia. Los estoicos sabían que el verdadero campo de batalla no está afuera, sino en la mente. Epicteto repetía que no nos afectan las cosas en sí, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y cuando enfrentas el juicio ajeno, lo que más duele no es la frase que escuchas, sino como la repites en tu cabeza una y otra vez, hasta que empiezas a creer que quizá tienen razón. Esa es la trampa. Permitir que lo externo se convierta en tu juez interno. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces alguien te dijo que no podías lograr algo y esa idea se quedó pegada en tu memoria, como una espina que parece imposible de sacar? Tal vez fue un maestro que te hizo sentir menos capaz, un jefe que no valoró tu esfuerzo, un amigo que se burló de tus aspiraciones o incluso un familiar que, creyendo protegerte, te robó la confianza con frases como: sé realista o eso no es para ti. Cada palabra se siente como un peso extra en tu mochila, un obstáculo invisible que frena tus pasos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si estás afligido por algo externo, no es por la cosa en sí, sino por tu juicio sobre ella. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. Ahí está la clave. El juicio ajeno solo pesa si lo cargas contigo. Es como una piedra que alguien lanza a tu camino. Puedes recogerla y caminar con ella en la mano, o puedes dejarla ahí y seguir avanzando. El problema es que, muchas veces, somos nosotros quienes decidimos cargarla. La incredulidad de los demás puede presentarse de muchas formas. A veces es evidente, como la burla directa o la crítica abierta. Pero en otras ocasiones es más sutil, como ese silencio incómodo cuando hablas de tus planes, esa falta de entusiasmo cuando compartes lo que te apasiona, o esa mirada que parece decir: tú, en serio. Y aunque parezca pequeño, cada gesto se suma hasta convertirse en un peso enorme sobre tus hombros. Pero aquí es donde entra el pensamiento estoico. ¿Qué importa si nadie cree en ti, mientras tú tengas claro tu propósito?
¿Qué valor tiene la aprobación del mundo si tu conciencia está tranquila y tu corazón está alineado con lo que sabes que debes hacer? El reconocimiento del mundo no define tu valor. Lo que define tu vida es tu virtud. Esa es una de las frases que debes grabar en tu mente. El reconocimiento del mundo no define tu valor. Lo que define tu vida es tu virtud. Cuando la incredulidad te rodee, repítela. Haz de ella un escudo contra las dudas externas. Porque si tu brújula está en la virtud, el viento de las opiniones no podrá desviarte. Piensa en un ejemplo sencillo. Imagina que un marinero decide el rumbo de su barco no por las estrellas, sino por los gritos de la multitud en la orilla. ¿A dónde crees que llegaría? Probablemente a ningún lado. Asimismo ocurre contigo. Si dejas que cada opinión cambie tu dirección, terminarás perdido, sin rumbo y sin paz interior. El juicio ajeno es viento, pero tu carácter es el timón. Los estoicos enseñaban que la disciplina interior es más poderosa que cualquier aplauso externo. Cuando nadie cree en ti, es la disciplina la que te mantiene firme. Porque la incredulidad duele, sí, pero también puede ser un fuego que templa tu carácter. Cada vez que alguien duda de ti, tienes una oportunidad. Dejar que esas palabras te rompan o usarlas como entrenamiento para fortalecer tu mente. Recuerda otra frase clave. Un estoico no espera que crean en él. Actúa con coherencia, y sus actos hablan más fuerte que las voces. No necesitas convencerlos con palabras. Basta con tus acciones, con tu perseverancia y con tu capacidad de mantenerte fiel a lo que sabes que es correcto. Porque la vida, al final, no se mide por lo que dijeron de ti, sino por lo que hiciste a pesar de lo que dijeron. El peso de la incredulidad puede parecer insoportable, pero la verdad es que se aligera en cuanto decides soltarlo. Y soltarlo no significa ignorar a los demás con arrogancia, sino entender que su visión es limitada, que ellos no caminan en tus zapatos ni sienten lo que tú sientes en tu interior. El juicio de los demás es viento, lo único firme es tu carácter. Mira la vida de Epicteto. Fue esclavo durante gran parte de su existencia, y seguramente muchos pensaban que estaba condenado a una vida de insignificancia. Sin embargo, eligió no cargar con esas opiniones y dedicó su energía a fortalecer su interior. Cuando finalmente obtuvo su libertad, ya era un hombre más libre que muchos emperadores, porque había aprendido que la verdadera prisión está en la mente. Ese es el aprendizaje que hoy debes llevar contigo. La incredulidad y el juicio ajeno solo tienen poder si tú decides dárselo. Tu deber, como un estoico, es observar esas opiniones, reconocerlas y dejarlas pasar como nubes en el cielo. Lo importante no es lo que piensen los demás, sino lo que haces con tu vida cuando el ruido exterior intenta confundirte. Así, cada vez que sientas el peso de la incredulidad sobre tus hombros, recuerda, no es el mundo el que decide tu camino, eres tú. No son sus palabras las que escriben tu historia, es tu disciplina, tu constancia y tu virtud las que lo hacen. Cuando nadie crea en ti, el reto es más grande, pero también lo es tu oportunidad de demostrarte, a ti mismo, no a ellos, que tu voluntad es más fuerte que cualquier duda. La visión estoica sobre el reconocimiento y la validación externa es clara, y al mismo tiempo, profundamente desafiante para nuestra manera común de ver el mundo. Los estoicos nos enseñan que depender de la aprobación ajena es encadenar nuestra paz a un juez inestable. Y es que, si lo piensas bien, vivimos en una sociedad que constantemente mide el valor de una persona por lo que otros dicen de ella. Cuántos aplausos recibe, cuántos seguidores tiene, cuántas palmaditas en la espalda le regalan. Pero los estoicos se atrevieron a afirmar algo radical. Nada de eso importa si no está enraizado en la virtud. Imagina a alguien que busca reconocimiento en todo lo que hace. Si recibe elogios, se siente valioso. Si recibe silencio o crítica, se derrumba. Esa persona es como un barco sin ancla, que se mueve según la marea de la opinión pública. Marco Aurelio, un emperador rodeado de adulación y poder, escribió para sí mismo: el aplauso de unos pocos no vale más que el murmullo de la multitud. Ambos son igual de efímeros. Lo entendía bien,
Si incluso un hombre que tenía a miles alabándolo consideraba inútil esa validación, ¿por qué habríamos nosotros de perseguirla como si fuera el aire que respiramos? Aquí aparece una frase clave que debes hacer tuya. Cuando nadie cree en ti, la pregunta no es, ¿me siguen?, sino, ¿me domino? Porque lo que define tu camino no es quien está detrás aplaudiendo, sino si tú eres capaz de mantenerte firme en la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. El estoico no actúa para impresionar, sino para ser coherente con su propia brújula interna. Observa cómo funciona la validación externa. Te premian hoy y mañana te olvidan. Te exaltan cuando encajas con lo que esperan, y te critican cuando te atreves a salirte de su molde. ¿Vas a condicionar tu vida entera a esa montaña rusa emocional? La visión estoica te invita a otro camino. Cultivar una fortaleza interna que no dependa de la multitud. Piénsalo en algo cotidiano. Supongamos que decides iniciar un proyecto, escribir un libro, abrir un negocio, cambiar de rumbo en tu vida. Al principio, tal vez nadie lo apoye. Tal vez incluso se burlen. Pero si tú sigues trabajando con disciplina, llegará un punto en que los resultados hablarán por sí mismos. Y aún así, un estoico auténtico no se sostiene en los aplausos que vendrán, sino en la certeza de que está actuando en virtud ahora mismo. El verdadero triunfo estoico no es que te aplaudan, sino que vivas de acuerdo con tu razón y tu virtud. El problema de buscar validación es que te acostumbras a mendigar lo que deberían hacer de ti mismo, la confianza. Cuando esperas que otros te digan que puedes, que eres capaz, que estás listo, le das el poder de tu destino a sus palabras. Pero, ¿qué pasa si esas palabras nunca llegan? Entonces quedas paralizado, como una marioneta que no se mueve hasta escuchar el sí de los demás. El estoicismo corta esas cuerdas y te recuerda: el único permiso que necesitas es el que tú mismo te das. Epicteto, siendo esclavo, no tenía ni reconocimiento ni privilegios. Nadie creía en él como maestro cuando era joven. Y, sin embargo, no esperó a que llegaran los aplausos para empezar a vivir como un filósofo. Empezó con lo que tenía: su mente, su disciplina, su virtud. Esa es la lección. No necesitas que el mundo crea en ti para actuar como si ya fueras grande. El juicio ajeno es viento, lo único firme es tu carácter. Otra forma de verlo es pensar en un corredor en una pista. Hay dos tipos: el que corre pendiente de si lo miran en las gradas, y el que corre enfocado en su propia meta. ¿Quién crees que llega más lejos? El primero se distrae, tropieza, se agota buscando aplausos. El segundo cruza la línea de meta aunque nadie lo mire. Y al final, su satisfacción no viene de la multitud, sino de haber sido fiel a su esfuerzo. El reconocimiento externo tiene un problema adicional: es inconstante. Hoy pueden elevarte, mañana derribarte. Hoy puedes ser elogiado, mañana ignorado. Vivir en función de eso es vivir en un vaivén que nunca termina. En cambio, cuando eliges apoyarte en la virtud y no en la validación, entras en un terreno sólido. Ya no importa si creen o no, porque tu brújula no depende de su fe en ti, sino de tu fe en tu propio carácter. Y aquí va otra frase clave que debes recordar en los momentos de duda: el juicio de los demás es viento, lo único firme es tu carácter. Esta no es solo una idea bonita, es una herramienta práctica. La próxima vez que alguien dude de ti, cierra los ojos, respira hondo y repite esta frase. Te darás cuenta de que, de repente, la opinión externa pierde su fuerza. Lo que antes parecía un muro se convierte en aire que atraviesa sin resistencia. Marco Aurelio también escribió: haz lo que debas hacer. Si te critican o te alaban, eso no debe apartarte de tu camino. Esa es la esencia estoica: hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto, no porque alguien lo reconozca. Y cuando actúas así, de pronto el mundo se vuelve más liviano, porque dejas de cargar con la expectativa de los demás. En conclusión, la visión estoica sobre el reconocimiento y la validación externa es una invitación a vivir libre. A entender que no necesitas el permiso ni la fe de otros para levantarte cada mañana y hacer lo que debes hacer.
Porque el aplauso se desvanece, la crítica se olvida, pero tu virtud permanece. Y ese es el único testigo que necesitas. El arte de la autodisciplina y el dominio de la mente es quizá la piedra angular del estoicismo, el punto en el que se prueba si realmente vives según la virtud o si sigues siendo prisionero de tus impulsos y del ruido externo. Cuando nadie cree en ti, lo único que te sostiene es esa fuerza interior que nace de la disciplina. No es un talento, no es un regalo caído del cielo, es una práctica constante, un entrenamiento diario que convierte la mente en un territorio gobernado por ti y no por las circunstancias. Marco Aurelio, que enfrentaba guerras, enfermedades y traiciones en su propio círculo cercano, escribía cada noche para recordarse lo esencial, que la única fortaleza que nadie puede arrebatarle es su capacidad de elegir cómo pensar y cómo actuar. Ese es el núcleo del dominio de la mente. No dejar que el mundo externo decida qué tan alto o bajo vibras. Porque si tu calma depende de que te aplaudan, perderás la calma en cuanto llegue el silencio. Aquí entra una frase que debes recordar siempre. Cuando nadie cree en ti, la pregunta no es, ¿me siguen?, sino, ¿me domino? Esa es la verdadera medida de la autodisciplina. Que tus emociones no se desborden cuando alguien duda de ti, que tu determinación no se apague cuando no recibes reconocimiento, que tu camino no se tuerza porque otros no lo entienden. La disciplina no es rígida como una cárcel, sino liberadora como un faro. Piensa en alguien que se levanta cada mañana con un propósito claro, aunque nadie lo motive desde fuera. Sus hábitos lo sostienen. Su mente, entrenada, se vuelve como una muralla contra la duda. Y aunque las voces externas lo cuestionen, él sigue, porque su disciplina vale más que su estado de ánimo momentáneo. Un ejemplo cotidiano: supongamos que decides entrenar tu cuerpo. Si lo haces solo cuando alguien te felicita o cuando un amigo te acompaña, no tardarás en abandonar. Pero si tu entrenamiento nace de tu compromiso personal, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, ahí es donde la disciplina se convierte en verdadera fuerza. Lo mismo ocurre con la mente. Entrenarla significa seguir practicando la virtud, incluso cuando no hay público. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo no significa controlar el mundo exterior, sino gobernar tus reacciones. Si alguien se ríe de ti, ¿pierdes la calma? Si alguien te ignora, ¿sientes que todo se derrumba? Entonces aún eres esclavo del juicio externo. Pero si aprendes a detenerte, a observar tus pensamientos, a respirar y a decidir qué interpretación darle a cada situación, ahí has empezado a ser libre. Y esto requiere disciplina. No basta con entenderlo intelectualmente, hay que entrenarlo. Así como un músico repite escalas todos los días para dominar su instrumento, tú necesitas repetir pequeños actos de dominio interior hasta que tu mente se convierta en tu aliada y no en tu enemiga. La disciplina no es un castigo, es el camino hacia la libertad. Otra frase clave que aquí cobra vida. El reconocimiento del mundo no define tu valor, lo que define tu vida es tu virtud. La disciplina es la manera práctica de encarnar esa verdad. Porque aunque el mundo te ignore, tu constancia te recuerda cada día quién eres. Aunque nadie crea en ti, tu mente entrenada te repite: sigo porque mi deber no depende de su fe, sino de mi voluntad. Piénsalo con otro ejemplo, un estudiante que prepara un examen difícil. Si estudia solo cuando los demás lo alientan, su preparación será débil. Pero si estudia porque sabe que es su responsabilidad, porque entiende que el resultado está en sus manos, entonces no importa que nadie lo apoye, su disciplina se convierte en su escudo. Lo mismo pasa contigo en la vida. El estudio, la práctica, la constancia no requieren validación, requieren compromiso. Marco Aurelio lo escribió con sencillez: tu mente tomará la forma de aquello con lo que la alimentes. Si la alimentas con dudas externas, se convertirá en un reflejo de esas dudas. Si la alimentas con disciplina y claridad, se convertirá en fortaleza imperturbable. Ese es el dominio de la mente, elegir con qué llenas tu interior. Y aquí quiero que grabes otra frase en tu memoria: el juicio de los demás es viento,
lo único firme es tu carácter. Cuando practicas la autodisciplina, te conviertes en roca frente al viento. El mundo sopla con críticas, con incredulidad, con rechazo, pero tu carácter, entrenado y firme, permanece. No se trata de convertirte en alguien frío o insensible. Se trata de aprender a no reaccionar de inmediato, de darte el espacio para decidir cómo responder. Esa pausa consciente es uno de los frutos más grandes de la disciplina mental. Porque cuando logras frenar el impulso de responder con enojo, con frustración o con miedo, estás demostrando que tu mente ya no es esclava del ruido externo. El arte de la autodisciplina también implica aceptar el sacrificio. Y aquí los estoicos eran claros. Todo lo valioso exige esfuerzo. Si esperas reconocimiento inmediato, abandonarás pronto. Si aceptas que tu camino será largo y que la validación puede que nunca llegue, entonces tu fuerza se multiplica. Porque ya no actúas por lo que recibirás, sino por lo que eres. En última instancia, la disciplina es lo que te mantiene de pie cuando todo lo demás se derrumba. El mundo puede ignorarte, la gente puede dudar de ti, pero si tu mente está entrenada, nada de eso logra detenerte. Eres como el arquero que sigue practicando aunque no haya espectadores, como el escritor que sigue escribiendo aunque nadie lo lea todavía, como el caminante que sigue avanzando aunque no haya huellas delante. Ese es el verdadero dominio, actuar con virtud sin importar si alguien lo ve. La disciplina es tu raíz, el dominio de la mente es tu escudo. Y cuando nadie cree en ti, esas dos cosas se convierten en tu mayor fortaleza. La virtud como brújula cuando el mundo te da la espalda es la enseñanza central del estoicismo. Al mismo tiempo, el refugio más seguro cuando todo a tu alrededor parece dudar de ti. Porque hay momentos en la vida en los que no cuentas con el apoyo de nadie. Ni amigos, ni familiares, ni compañeros de trabajo. Y en esos silencios donde la incredulidad pesa, solo queda una pregunta que puede sostenerte. ¿Qué es lo correcto? Para los estoicos, la virtud era el bien supremo. No el dinero, no la fama, no el reconocimiento, sino la capacidad de vivir en coherencia con la justicia, la sabiduría, la templanza y la valentía. Esa brújula interior es lo que les permitía mantenerse firmes aunque el mundo los contradijera. Marco Aurelio, en medio de una Roma convulsa, rodeado de intrigas y traiciones, escribía que la única riqueza verdadera era la virtud, porque todo lo demás podía perderse en un instante. Cuando el mundo te da la espalda, la virtud se convierte en el mapa que evita que te pierdas. Y aquí quiero que recuerdes una frase clave. El reconocimiento del mundo no define tu valor, lo que define tu vida es tu virtud. Esta frase no es poesía, es supervivencia. Porque si tu vida depende de que los demás crean en ti, siempre estarás a merced de lo que digan. Pero si tu vida se apoya en la virtud, entonces nunca estarás realmente solo, porque tu brújula interior siempre te mostrará hacia dónde caminar. Imagina por un momento a alguien que trabaja en silencio, que no recibe felicitaciones, que no tiene un público que lo aplauda. Podría sentirse tentado a abandonar, a pensar que su esfuerzo no vale la pena. Pero si lo que hace está enraizado en la virtud, su trabajo ya tiene valor, aunque nadie lo vea. El jardinero que cuida con paciencia sus plantas, aunque nadie le agradezca, ya vive con virtud. La madre que se desvela para cuidar a sus hijos, aunque no reciba reconocimiento, ya está actuando con virtud. El estudiante que estudia de madrugada, aunque nadie lo motive, está practicando virtud. La virtud es el motor que no necesita gasolina externa. Es la llama que arde por sí misma. Por eso, un estoico puede seguir de pie cuando el mundo lo desprecia, porque su brújula no apunta hacia la aprobación, sino hacia lo que sabe que es justo. Piensa en Epicteto. Era un esclavo, sin libertad, sin prestigio, sin reconocimiento. A los ojos del mundo, era nadie. Pero decidió vivir de acuerdo con la virtud, y esa decisión lo convirtió en un maestro cuya voz sigue viva miles de años después. ¿Qué nos enseña su vida? Que la dignidad no proviene de la posición social ni del aplauso externo, sino de la virtud con la que eliges vivir cada día.
Otra frase clave que debes grabar es esta: un estoico no espera que crean en él. Actúa con coherencia, y sus actos hablan más fuerte que las voces. La virtud no se predica, se encarna. No necesitas convencer a los demás de que eres justo, sabio o valiente. Solo necesitas vivirlo, y con el tiempo, tus actos se convierten en un testimonio más poderoso que cualquier discurso. Ahora bien, la virtud como brújula no significa que sea un camino fácil. A veces, seguir lo correcto implica ir contra la corriente, soportar críticas o incluso perder cosas valiosas. Pero los estoicos lo entendían. Mejor perder todo y conservar la virtud, que ganarlo todo a costa de perder el alma. Marco Aurelio lo expresó con claridad: perder la vida no es terrible. Lo terrible es perder la vida en lo que no es digno de ella. Cuando el mundo te da la espalda, tienes la oportunidad de demostrarte que tu vida no depende de los demás, sino de ti. La virtud se convierte en tu compañero silencioso, en la voz que te dice: sigue, aunque no te entiendan. Resiste, aunque no te apoyen. Sé justo, aunque nadie lo valore. Un ejemplo práctico: imagina que trabajas en un lugar donde tus compañeros no creen en tus capacidades. Podrías frustrarte, podrías rendirte, podrías dejar que sus juicios te definan. Pero si decides actuar con virtud, ser honesto, esforzarte, mantener la calma, no caer en la mediocridad, entonces tu vida ya tiene valor, aunque ellos no lo reconozcan. Porque la virtud no necesita público. Y aquí entra otra frase clave: el juicio de los demás es viento, lo único firme es tu carácter. ¿Lo ves? Si tu brújula es la virtud, los juicios se convierten en aire. No te detienen, no te definen, solo soplan alrededor de ti mientras tú sigues tu rumbo. En momentos de soledad, la virtud también es un refugio. Puede que no tengas a nadie que te dé fuerzas, pero si tienes virtud, ya tienes una base sólida. Porque la virtud no se pierde aunque pierdas todo lo demás. Incluso en las peores circunstancias, puedes elegir ser justo, sabio, templado y valiente. Y esa elección ya es una victoria. Los estoicos no eran ingenuos. Sabían que la vida duele, que la soledad pesa, que el juicio ajeno hiere. Pero también sabían que lo único verdaderamente invulnerable es la virtud. Por eso, cuando el mundo les daba la espalda, no buscaban nuevos aplausos, sino profundizar en su brújula interior. Así que la próxima vez que sientas que nadie cree en ti, pregúntate: ¿estoy actuando de acuerdo con la virtud? Si la respuesta es sí, entonces puedes caminar en paz, aunque estés solo. Porque lo esencial no es que te acompañen, sino que no traiciones lo que sabes que es correcto. Como convertir la soledad y el rechazo en fuerza interior es una de las lecciones más duras y al mismo tiempo más transformadoras de la filosofía estoica. Porque no hay nada que hiera tanto como sentir que caminas solo, que tus palabras no encuentran eco, que tus sueños parecen invisibles para los demás. El rechazo no es solo una puerta que se cierra, es la sensación de que tu valor está siendo cuestionado. Pero ahí, precisamente en ese vacío, el estoico encuentra un terreno fértil para crecer. Los estoicos enseñaban que la soledad no es ausencia, sino oportunidad. Epicteto recordaba que el verdadero enemigo no es la falta de compañía, sino la incapacidad de estar bien contigo mismo. Si no puedes tolerar tus propios pensamientos, buscarás en los demás un refugio que nunca será suficiente. Pero si aprendes a encontrar serenidad en tu interior, la soledad se convierte en maestra. Aquí debes recordar una frase clave: el reconocimiento del mundo no define tu valor, lo que define tu vida es tu virtud. Cuando te enfrentas al rechazo, esta verdad se vuelve evidente. No es un no lo que define quién eres, sino tu capacidad de mantenerte fiel a tu carácter. El rechazo duele, pero también pule. Es como el fuego que parece destruir, pero en realidad templa el acero. Piensa en esos momentos en que alguien cerró la puerta a tus ideas, en que tus esfuerzos fueron ignorados o en que tu autenticidad no fue valorada. Es fácil caer en la trampa de la autocompasión y pensar: tal vez no valgo lo suficiente. Pero la mirada estoica cambia la perspectiva.
Si el mundo no te da reconocimiento, te ha regalado una oportunidad de entrenar la fuerza más grande, la independencia interior. Marco Aurelio lo escribió en medio de su propio aislamiento como emperador. Mira dentro de ti. Allí está la fuente del bien, que puede brotar siempre que lo desees. Eso significa que el verdadero refugio no está en quienes creen o no en ti, sino en tu capacidad de volver al centro de tu ser y encontrar ahí la fortaleza que nadie puede arrebatarte. Otra frase clave que aquí cobra sentido: cuando nadie cree en ti, la pregunta no es, ¿me siguen?, sino, ¿me domino? Porque en la soledad no necesitas líderes ni multitudes, necesitas autocontrol. Cuando te rechazan, puedes reaccionar con ira, con tristeza, con resentimiento, o puedes decidir que ese rechazo no determina tu valor. Ese es el dominio que convierte la soledad en fuerza. Elegir tu respuesta en vez de ser arrastrado por la herida. Un ejemplo sencillo: imagina que un amigo no cree en tu proyecto y te da la espalda. Tienes dos opciones: gastar tu energía en convencerlo o usar esa energía para fortalecer tu trabajo. La primera opción te debilita, la segunda te empodera. El estoico elige la segunda, no porque no duela, sino porque entiende que lo único que realmente controla es su acción, no la fe de los demás. El rechazo, visto desde esta perspectiva, se convierte en un gimnasio espiritual. Cada vez que alguien duda de ti, puedes entrenar tu resiliencia. Cada vez que alguien te ignora, puedes practicar la paciencia. Cada vez que alguien te cierra la puerta, puedes recordar que la virtud sigue abierta. Así, lo que parecía una derrota se convierte en entrenamiento para la grandeza. Aquí entra otra frase clave que debes repetir como un mantra: el juicio de los demás es viento, lo único firme es tu carácter. Cuando sientas el frío del rechazo, recuerda que ese viento no puede mover tu raíz si tu carácter está profundamente enraizado en la virtud. Puedes doblarte, pero no romperte. Puedes sentir dolor, pero no perder tu rumbo. La soledad también revela algo profundo: que la mayoría de las veces no estás tan solo como crees. Puede que no tengas multitudes, pero tienes tu conciencia, tu capacidad de pensar, tu voluntad. Marco Aurelio decía: nadie puede impedirte obrar con justicia, hablar con verdad, vivir con templanza y actuar con valentía. Es decir, aunque todo el mundo te dé la espalda, siempre tienes contigo la posibilidad de vivir con virtud. Y eso basta. Un ejemplo práctico: imagina que trabajas en un proyecto personal en silencio, sin que nadie lo valore todavía. Cada día que sigues trabajando, aunque nadie lo vea, estás practicando fuerza interior. Porque tu constancia no se sostiene en el reconocimiento, sino en tu compromiso contigo mismo. Y ese compromiso es lo que, tarde o temprano, dará frutos. El rechazo también enseña algo esencial: la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. No puedes controlar que alguien crea en ti, pero puedes controlar seguir creyendo en ti mismo. No puedes controlar que alguien te abra la puerta, pero puedes controlar seguir golpeando hasta que se abra la correcta. Esa claridad es lo que convierte el rechazo en maestro. Te recuerda dónde sí está tu poder. Finalmente, recuerda esta frase clave que resume el espíritu de este aprendizaje: el verdadero triunfo estoico no es que te aplaudan, sino que vivas de acuerdo con tu razón y tu virtud. La soledad y el rechazo no son señal de fracaso, sino el escenario donde demuestras que tu brújula interior funciona incluso cuando nadie más la entiende. Así que la próxima vez que te sientas solo o rechazado, no lo veas como un castigo. Velo como un regalo disfrazado, como la oportunidad de crecer sin depender de otros, de entrenar la fortaleza que solo nace en el silencio. Porque cuando logras convertir esa soledad en compañía de ti mismo, y ese rechazo en oportunidad de disciplina, descubres que nunca estuviste realmente solo. Siempre tuviste contigo la virtud, y ella nunca te dará la espalda. Acciones prácticas estoicas para seguir firme cuando nadie cree en ti. Ese es el punto donde la filosofía deja de ser teoría y se convierte en una herramienta diaria para resistir y avanzar. Porque no basta con entender que el juicio ajeno es viento o que la virtud es tu brújula. Necesitas poner en práctica esos principios cada día,
en cada decisión, en cada reacción. El estoicismo no es un discurso para inspirarte una mañana, es una disciplina que se entrena como un músculo, hasta que la incredulidad de los demás deja de sacudirte. La primera acción práctica es aprender a separar lo que puedes controlar de lo que no. Los demás pueden dudar de ti, pero tú decides si sigues adelante. No puedes controlar sus palabras, pero sí tu interpretación de ellas. Epicteto insistía: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Si alguien dice, no creo que puedas lograrlo, ¿está eso en tu control? No. Pero lo que sí depende de ti es no convertir esa frase en una verdad dentro de tu cabeza. Cada vez que lo recuerdes, estarás entrenando tu libertad interior. La segunda acción práctica es cultivar el hábito de la disciplina diaria, aunque nadie lo reconozca. Aquí entra la frase clave: un estoico no espera que crean en él. Actúa con coherencia, y sus actos hablan más fuerte que las voces. Haz de tus rutinas una armadura. Levántate temprano, trabaja en silencio, cumple con tus compromisos. Que tu vida se convierta en testimonio, no en argumento. Porque al final, la gente puede ignorar tus palabras, pero no puede negar tus resultados. La tercera acción es usar el rechazo como entrenamiento. Cada vez que alguien te cierra una puerta, dite a ti mismo: esta es mi oportunidad de crecer. Transforma la herida en fortaleza. Si te critican, usa esa crítica para practicar la paciencia. Si te ignoran, usa ese silencio para entrenar tu constancia. Aquí recuerda otra frase clave: el juicio de los demás es viento, lo único firme es tu carácter. Ese viento puede soplar fuerte, pero si lo usas como resistencia, terminará fortaleciéndote como al árbol que se enraiza más con cada tormenta. La cuarta acción práctica es practicar el silencio interior. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si llenas tu mente de quejas, tu vida se volverá amarga. Si llenas tu mente de virtud, tu vida será firme, aunque nadie lo note. Dedica unos minutos al día para observar lo que piensas, para callar el ruido del mundo y escuchar tu propia voz. Esa práctica hará que la incredulidad de otros no penetre en ti, porque tu interior será un lugar gobernado por claridad y no por confusión. La quinta acción es definir tu brújula personal de virtud. Pregúntate cada mañana: ¿qué es lo correcto hoy? Tal vez lo correcto sea trabajar con honestidad, aunque nadie lo agradezca. Tal vez lo correcto sea ser valiente en medio del miedo, aunque nadie lo reconozca. Tal vez lo correcto sea mantener la calma, aunque otros pierdan el control. Esa brújula te recordará que lo que te sostiene no es la aprobación externa, sino tu fidelidad a la virtud. La sexta acción práctica es aceptar la soledad como parte del camino. No la veas como un castigo, sino como una oportunidad de forjar tu carácter. La soledad puede ser dura, pero también puede ser un espacio de claridad donde descubres tu verdadera fuerza. Recuerda esta frase: el verdadero triunfo estoico no es que te aplaudan, sino que vivas de acuerdo con tu razón y tu virtud. Si nadie cree en ti, pero tú sigues siendo coherente con tu brújula interior, ya estás triunfando. La séptima acción es convertir tu vida en ejemplo, no en discurso. No pierdas tiempo tratando de convencer a quienes dudan de ti. Usa tu energía en construir, en perseverar, en avanzar. Con el tiempo, tus resultados hablarán más fuerte que cualquier argumento. Y lo más importante, no trabajes por demostrarles nada, trabaja por mantenerte fiel a ti mismo. Esa es la victoria que nada ni nadie puede arrebatarte. La octava acción práctica es usar frases estoicas como anclas mentales. Cuando sientas que las dudas de otros empiezan a penetrar, repite en tu mente: el juicio de los demás es viento, lo único firme es mi carácter. O repite: cuando nadie cree en mí, lo importante no es si me siguen, sino si me domino. Estas frases no son simples palabras, son recordatorios que reprograman tu mente y la devuelven al control. La novena acción es recordar que el tiempo es limitado. Marco Aurelio decía: actúa como si fueras a vivir hoy mismo tu última vida.
¿Vas a gastar ese tiempo esperando a que alguien crea en ti? ¿O vas a usarlo para vivir de acuerdo con tu razón y tu virtud? Cuando recuerdas que el reloj corre, las opiniones de los demás pierden importancia, y tu disciplina gana poder. Y finalmente, la 10ª acción práctica es dar gracias incluso por la incredulidad. Parece extraño, pero es profundamente estoico. Agradece las dudas, porque te entrenan. Agradece el rechazo, porque te hace fuerte. Agradece la soledad, porque te enseña a ser tu mejor compañía. Porque al final, la incredulidad de los demás es la oportunidad que la vida te da para convertirte en alguien que no depende de aplausos, sino de carácter. En conclusión, las acciones prácticas estoicas son simples en apariencia, pero poderosas en su efecto. Separar lo que controlas, cultivar disciplina, usar el rechazo como entrenamiento, practicar el silencio, seguir la virtud, aceptar la soledad, vivir como ejemplo, usar frases ancla, recordar la brevedad de la vida y agradecer incluso lo difícil. Ponlas en práctica y descubrirás que, aunque nadie crea en ti, tu fuerza no disminuye. Al contrario, se multiplica. Porque un estoico no necesita que el mundo lo sostenga. Se sostiene a sí mismo con la firmeza de su virtud. Has llegado hasta aquí, y eso ya habla de algo importante. Dentro de ti hay una fuerza que no se rinde, aunque el mundo lo dude. A lo largo de este camino hemos visto cómo los estoicos enfrentaban la incredulidad, el juicio ajeno, la soledad y la falta de reconocimiento. Y si algo queda claro es esto: nunca necesitaron aplausos para mantenerse firmes. Lo único que necesitaron fue disciplina, claridad y la brújula de la virtud. Tal vez ahora entiendas que cuando alguien duda de ti, no es el fin, es un inicio. Es la oportunidad de demostrar, a ti mismo, no a ellos, que tu carácter es más sólido que cualquier palabra en tu contra. Que tu calma no depende de los gritos de afuera, sino de la serenidad que cultivas por dentro. Recuerda esas frases que fueron sembradas en tu mente. El reconocimiento del mundo no define tu valor. Lo que define tu vida es tu virtud. Y también, cuando nadie cree en ti, la pregunta no es ¿me siguen?, sino ¿me domino? Son más que palabras. Son recordatorios de que tu libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser tú mismo. Quizás hoy sientas el peso de caminar solo, pero no olvides que la soledad también es maestra. Que el rechazo es un gimnasio para el espíritu. Y que cada día que eliges la virtud, aunque nadie lo vea, ya estás construyendo grandeza. Porque al final, el juicio de los demás es viento, lo único firme es tu carácter. Así que no esperes a que el mundo te valide para empezar. No vivas con la ilusión de que todos entenderán tu camino. Porque la verdad es que no lo harán. Pero eso no importa. Lo que importa es que tú lo entiendas, que tú lo camines, que tú lo vivas. Y ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a grabar esto en tu interior. La fortaleza estoica no se demuestra cuando todos te aplauden, sino cuando nadie lo hace y aún así sigues firme. Ese es el verdadero poder. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Soy estoico, aunque nadie lo vea. No es solo una frase, es una afirmación de poder. Es el recordatorio de que tu mente es tuya, de que tus emociones no te gobiernan si tú decides observarlas con sabiduría. Cada palabra que has sentido aquí, cada pensamiento que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso, parte del dominio propio. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te ayuden a fortalecer tu mente, a recuperar tu enfoque y a vivir con virtud en medio del caos. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en este camino de fortaleza interior, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más enseñanzas para vivir con serenidad, más ejercicios mentales para cultivar tu autodominio y más claridad para actuar con coherencia en cada momento. Recuerda esto, no necesitas que todo a tu alrededor esté en calma para estar en calma tú. La verdadera libertad comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir.
Y cuando eliges con firmeza, el universo, o el destino, ya no es un misterio, se convierte en consecuencia. Mantente firme, porque cuando sostienes tu razón por encima del impulso, estás sosteniendo la vida que mereces vivir.